Mi nombre es José Luis Camacho. Aunque en el negocio, ese inframundo de sombras y susurros donde la reputación lo es todo y una vida vale menos que una onza de cocaína, todos me conocían como el Topo. Tengo 54 años, o al menos eso es lo que dicen los registros civiles, que ya no me pertenecen. Aquí dentro, en esta tumba de concreto y acero, el tiempo no es un río que fluye, sino un estanque de agua podrida. Es una sustancia viscosa y sin forma, un castigo más allá de los barrotes y las alambradas. De profesión, la que alguna vez llenó de orgullo a mis padres y me dio un lugar en el mundo. Soy ingeniero civil, graduado con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la gloriosa UNAM. De oficio, la condena que me trajo a este agujero sin nombre, fui, durante 12 largos, oscuros y vertiginosos años, el arquitecto jefe de los túneles para el Cártel de Tijuana, la implacable y sanguinaria organización de los hermanos Arellano Félix. Les hablo ahora, o más bien, le dicto estas memorias a una pequeña grabadora digital que un agente federal con cara de aburrimiento crónico y ojos que ya lo han visto todo me deja una vez por semana. Lo hago desde una celda de aislamiento en una prisión federal de máxima seguridad, un Supermax, en algún rincón olvidado y deliberadamente anónimo de los Estados Unidos. Lo llaman el Programa de Protección a Testigos, WITSEC, una sigla elegante, aséptica, burocrática, para enmascarar la realidad. Es una muerte en vida, un entierro prematuro en una tumba de concreto con aire acondicionado. He negociado mi vasto y sucio conocimiento, el mapa detallado de las arterias subterráneas del monstruo, por la seguridad de mi familia y una condena reducida que, de todos modos, es una cadena perpetua encubierta. Moriré aquí, bajo la luz fluorescente que nunca, jamás se apaga, con el zumbido constante y monótono del sistema de ventilación como única y perpetua canción de cuna. Por años, la DEA, el FBI, la prensa internacional, todos han contado la historia de mis túneles. Han publicado fotos granuladas tomadas por robots, mapas incautados enredadas, titulares grandilocuentes que me pintaban como un genio del mal, un Moriarty de la ingeniería. Han dicho que por esas venas subterráneas que diseñé y construí, pasaron cientos, quizá miles de toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas, armas de asalto, dinero sucio que corrompió a 2 naciones hasta la médula. Y no mienten. Cada palabra de eso es terriblemente, asquerosamente cierta. Fui el ingeniero que construyó la autopista del infierno bajo la frontera más vigilada del mundo. Pero hoy, después de casi 2 décadas de silencio forzado, de rumiar mis recuerdos hasta desgastarlos y convertirlos en fantasmas lisos y sin filo, he decidido contar la verdad completa. No la versión editada para los tribunales. No la fábula sensacionalista para los noticieros. La parte que se callaron, la que ni los federales más audaces se atrevieron a poner en los informes oficiales por miedo a las implicaciones, por pavor a la verdadera bestia que se esconde detrás del narcotráfico. Todos creen que los túneles que cavé bajo la línea oxidada que separa Tijuana de San Diego eran para pasar merca. Y sí, la inmensa mayoría lo eran. Eran arterias de concreto y tierra que bombeaban veneno puro hacia el norte y regresaban torrentes de dólares al sur. Eran mi trabajo, mi especialidad, mi arte macabro. Pero hubo uno. Un túnel que no aparece en ningún mapa, en ningún expediente. Un túnel cuya existencia fue borrada de los archivos y de la memoria colectiva con la misma violencia con la que fue concebido. Uno del que nadie, excepto los que estuvimos ahí y los que ya están alimentando gusanos en fosas sin nombre, sabe la verdad.
Ese túnel, mi magnum opus de la ingeniería del mal, la obra más compleja, secreta y aterradora que jamás construí, no fue para la droga, no fue para las armas, no fue para el dinero. Ese túnel se construyó con un solo y escalofriante propósito: matar a un fiscal federal mexicano. No con una bala en la calle, no con una bomba en su coche, no en una emboscada de sicarios. De una forma que mandara un mensaje inequívoco, brutal y tectónico a todo el puto gobierno, desde el policía de crucero hasta el inquilino de Los Pinos. Podemos llegar a donde sea, hasta debajo de sus camas, hasta el corazón de su poder, y borrarlos de la faz de la tierra sin dejar rastro. Lo que el mundo sabe es la fachada, el teatro para las noticias. La verdad es mucho más sucia, mucho más profunda, y está enterrada a 35 metros bajo la capital del país. Se preguntarán, y con toda razón, cómo un ingeniero civil, un hombre que alguna vez calculó la tensión del acero para puentes que unirían comunidades, un hombre con un título enmarcado, una esposa a la que amaba con cada fibra de su ser y una hija que era el centro de su universo, termina cavando agujeros para los hombres más sanguinarios de México. La respuesta es tan simple como una herida de bala y, a la vez, tan complicada como el laberinto del alma humana. Desesperación. No fue la codicia, aunque luego me revolqué en ella como un cerdo en el lodo. Nunca fue el poder, aunque llegué a saborearlo, y es una droga más adictiva que cualquier cosa que haya pasado por mis túneles. Fue el año 92. El error de diciembre se adelantó para mí y para muchos otros. La crisis económica, ese eufemismo que usan los políticos para el colapso de los sueños de la gente común, nos pegó con la furia de un huracán categoría 5. La constructora para la que trabajaba, una empresa seria y respetada, Puentes y Vías de México, se fue a la quiebra de la noche a la mañana. De un viernes de quincena, de planes para el fin de semana, a un lunes de puertas cerradas con candados y un letrero de embargado. Estaba en la calle, con deudas que se acumulaban como buitres sobre un cadáver, con una hipoteca que amenazaba con devorar la casa que habíamos construido con tanta ilusión, y lo peor de todo, lo que convertía la preocupación en un terror helado. Con mi hija Sofía, mi pequeña Sophie, de apenas 6 años, a la que acababan de diagnosticar leucemia linfoblástica aguda. Las palabras del oncólogo en el Hospital Ángeles resonaban en mi cabeza como un eco infinito, rebotando en las paredes de mi cráneo. Quimioterapia, protocolos agresivos, trasplante de médula, tasas de supervivencia. Cada una de esas palabras venía con una etiqueta de precio con tantos ceros que parecía un número telefónico internacional. El tratamiento era carísimo, estratosférico, imposible de pagar para un desempleado en un país que se desmoronaba a pedazos. Toqué todas las puertas. Amigos que de pronto no contestaban el teléfono. Familiares que ofrecían plegarias y novenas en lugar de pesos. Bancos que se reían de mi solicitud de crédito con la condescendencia reservada para los desahuciados. La impotencia era un veneno lento, un ácido que me corroía por dentro, disolviendo mi orgullo, mi esperanza, mi fe. Veía a mi pequeña Sofía, mi luz, la razón de mi existencia, debilitarse día a día. Veía su pelo castaño, que tanto le gustaba peinar en 2 coletas, caerse en mechones sobre la almohada. Veía su sonrisa, antes una explosión de alegría, volverse una mueca de cansancio y dolor. Y con cada suspiro suyo, con cada quejido en la noche, se me moría un pedazo del alma. Una noche,
ahogando mis penas en una cantina de mala muerte en la zona norte de Tijuana, una de esas donde el tequila es barato, el aire huele a desesperación y el olvido es imposible, me encontré con Jesús Chuy Ramírez, un antiguo maestro de obras de la constructora. Un hombre rudo, de piel curtida por el sol, con más calle que estudios, pero con una inteligencia práctica y una lealtad a toda prueba. Me escuchó despotricar durante más de una hora contra el gobierno, contra la vida, contra Dios. Cuando me vacié, cuando ya no me quedaban ni lágrimas ni maldiciones, se quedó mirándome fijamente, removiendo su cerveza con el dedo índice. El silencio se alargó, pesado. «Ingeniero», me dijo finalmente con voz baja, casi un murmullo, inclinándose sobre la mesa de formica pegajosa. «Yo conozco a gente con mucho, mucho dinero, y con muchos problemas de logística. Problemas que un tipo listo como usted, con sus conocimientos, podría resolver en un parpadeo». Hizo una pausa dramática, asegurándose de que nadie en el bar nos escuchara. «Son gente derecha, ingeniero. Pagan bien, pagan a tiempo y pagan en dólares. Necesitan a alguien que sepa de estructuras, de mecánica de suelos, de hidráulica, un trabajo discreto de consultoría, ¿me entiende?». Yo sabía perfectamente a qué se refería. No era estúpido. En Tijuana, en los años 90, solo un tipo de gente tenía esa clase de dinero y necesitaba esa clase de discreción. Los dueños de la plaza, los señores de la droga, los Arellano Félix. El miedo me recorrió la espalda como una descarga eléctrica. Pero entonces miré el fondo de mi vaso vacío y en él vi la cara de mi hija, pálida, con ojeras, conectada a tubos en una cama de hospital. Al diablo la moral, al diablo la ley, al diablo mi alma. Mi única ley, mi único Dios en ese momento, era ella. La supervivencia de mi hija era el único norte en mi brújula moral rota. Le dije a Chuy, con la voz ronca, que me interesaba. A la semana siguiente, estaba sentado en una mesa reservada en un restaurante lujoso en la zona Río. El mantel era de lino blanco, los cubiertos de plata pesada. Yo llevaba mi mejor traje, que aún así se veía viejo y gastado, fuera de lugar en medio de tanto lujo. Frente a mí se sentó un hombre de traje impecable de corte italiano, camisa de seda y un reloj de oro que costaba más que mi casa. No era un matón. No era el estereotipo del narco con botas de piel de avestruz y cadenas de oro. Parecía un banquero de inversión, un abogado corporativo de la Ciudad de México. Hablaba con una calma y una precisión que daban escalofríos. Me explicó el problema logístico. Tenían que mover mercancía valiosa y sensible al tiempo, a través de la frontera sin ser detectados. Los camiones, los barcos, las avionetas. Todo estaba muy vigilado por la patrulla fronteriza y la DEA. Necesitaban una nueva ruta, una ruta invisible, una ruta subterránea. Luego, con la misma naturalidad con la que se pide un café, deslizó sobre la mesa un portafolio delgado de piel de cocodrilo. Lo abrió. Dentro había fajos de billetes de $100, perfectamente ordenados, recién salidos del banco. $50,000. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. «Esto es solo el adelanto, ingeniero», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Para los gastos médicos de su niña. Nos tomamos la libertad de investigar su situación. Esperamos que no le moleste. Si el proyecto funciona, no volverá a preocuparse por el dinero jamás. Ni usted, ni su hija, ni los hijos de su hija». Esa noche no dormí. Me quedé en la sala de mi casa, a oscuras, con el portafolio en el regazo, abrazándolo como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. El dinero olía a perfume caro,
a cuero y a muerte. Pero para mí, en ese momento, también olía a quimioterapia, a una oportunidad, a vida. Acepté. Vendí mi alma por la salud de mi hija. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, sabiendo todo lo que sé ahora, conociendo el final de la historia, lo haría sin dudarlo. Ese, y no otro, es mi infierno personal. Parte principal. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego. Mi primer jale no fue un túnel completo, ni mucho menos una obra de ingeniería digna de ese nombre. Fue una prueba, un examen de admisión al infierno, una audición para ver si el fino ingeniero de la UNAM tenía agallas además de cerebro. Me llevaron a una bodega anodina en la zona industrial de Otay Mesa, a escasos 200 metros de la línea fronteriza. El lugar apestaba a una mezcla de aceite rancio, soldadura y miedo. El aire, denso por el calor de Tijuana, estaba cargado de una electricidad palpable. Dentro, el espacio estaba lleno de hombres con radios crepitando, armas largas apoyadas contra las paredes de lámina y miradas vacías, que no registraban nada. El que parecía ser el jefe, un tipo corpulento con una cicatriz que le partía la ceja en dos, al que todos llamaban el 6, me llevó a una esquina del suelo de concreto. «Aquí, ingeniero», me dijo, golpeando el piso con la punta de su bota de trabajo. Su voz era grave, acostumbrada a dar órdenes. «Necesitamos un hoyo, un pasadizo, que salga del otro lado en esa otra bodega que compramos en San Diego. Tiene que ser rápido y silencioso. Nadie puede oír nada, ¿entiende?» Me miraba con escepticismo, como si yo fuera un mueble delicado que se pudiera romper. No era un trabajo de ingeniería, era una carnicería de la tierra. No había planos, no había estudios geotécnicos, no había maquinaria adecuada. Solo palas, picos y la fuerza bruta de una docena de hombres reclutados en algún pueblo olvidado de Sinaloa. Hombres con las manos callosas y la desesperación grabada en la cara. Mi trabajo, mi verdadera prueba, no era diseñar, sino evitar que esa construcción de mierda que estaban improvisando se les viniera encima y los sepultara vivos. Se van a matar todos aquí abajo si no apuntalan, les dije, mi voz sonando extrañamente académica en ese entorno. El 6 me miró con fastidio. «Usted díganos cómo, para eso le pagan», gruñó. Les expliqué lo más básico, como si fueran niños de primaria, en una clase de construcción. La necesidad de colocar marcos de vigas de madera, ADM, cada 1,5 metros. El concepto de ángulo de reposo del suelo para evitar derrumbes en cadena. Cómo calcular un descenso gradual para no topar con tuberías de gas, agua o fibra óptica. Les diseñé un sistema rudimentario de ventilación, usando ventiladores industriales de alta potencia y tubos de PVC, para que no se asfixiaran ahí abajo con el monóxido de carbono de una pequeña planta de luz de gasolina que tosía en una esquina. ¿Y este pinche ruido qué?, me espetó uno de los trabajadores, un joven flaco y nervioso al que llamaban el Flaco. ¿Quiere que nos oigan hasta en San Diego? Vamos a construir una caja de triplay forrada con aislante acústico alrededor del generador. Le respondí con calma, mi cerebro de ingeniero empezando a tomar el control. Y los ventiladores los pondremos al fondo del tiro vertical. El sonido no subirá. Confíen en mí. Me miraban con una mezcla de respeto por mi conocimiento y desconfianza por mi apariencia de oficinista. Yo era el cerebrito, el técnico. Ellos eran los soldados, los hombres de acción. Durante 3 semanas, que se sintieron como 3 años, trabajamos día y noche en turnos agotadores. El ruido era mínimo.
Sacábamos la tierra en cubetas de plástico, luego en costales, y la cargábamos en camiones de volteo que la mezclaban con escombro de obras legales para no levantar sospechas. Yo dormía ahí mismo, en un catre mugriento, comiendo tacos fríos y bebiendo café recalentado. El olor a tierra húmeda, a sudor rancio, a cigarrillos baratos y a miedo se convirtió en mi perfume. Una noche, cuando estábamos a unos 20 metros de profundidad y a punto de empezar el tramo horizontal, todo se fue al carajo. Escuchamos sirenas, no lejanas, no en la distancia, justo afuera. El aullido agudo se detuvo abruptamente, reemplazado por el sonido de vehículos frenando sobre la grava. Luego, golpes secos y metálicos en el portón de la bodega. Una voz amplificada por un megáfono retumbó, distorsionada y amenazante. Policía Judicial Federal, tenemos una orden de cateo. Abran la puerta o la tiramos abajo. El 6 no dijo una palabra. Simplemente hizo una seña con la mano y sus hombres, en un movimiento sincronizado y aterrador, cortaron cartucho. El clic-clac metálico de una docena de AK-47 fue el sonido más terrorífico que había escuchado en mi vida. El zumbido de los ventiladores pareció detenerse. El silencio se volvió pesado, denso, mortal. Se escuchó el rechinido de una barreta de acero forzando la cerradura. Iban a entrar. Mi corazón se detuvo. Mi mente se vació por completo. Solo podía pensar en Sofía, en mi esposa, en que jamás volvería a verlas. Me quedé paralizado, un simple civil atrapado en una guerra que no era la mía. «Ingeniero», me gritó el 6, sus ojos fijos en mí, inyectados de adrenalina. ¿Hay otra salida? Piense, carajo. No la había. El plan nunca contempló una ruta de escape. Pero mi cerebro, acostumbrado durante años a resolver problemas estructurales y a encontrar soluciones bajo presión, se reactivó con una claridad helada. El pánico fue reemplazado por un frío análisis. Repasé mentalmente la estructura de la bodega, los planos imaginarios que había construido en mi cabeza durante esas 3 semanas. Señalé una pared de bloques de concreto en la parte trasera, una que daba a un callejón estrecho y oscuro. Ahí, esa pared no es de carga. Es solo un muro divisorio de tabicón ligero. Si la tiran, salen al callejón. No había tiempo para martillos ni herramientas. 2 de los hombres más grandes, 2 bestias con brazos como troncos, tomaron un madero grueso que usábamos para apuntalar el túnel y lo usaron como un ariete antiguo. 1, 2, 3 golpes brutales. El muro se dio con un estruendo ahogado de concreto y polvo. Mientras la mitad de los hombres se abalanzaba por el boquete, disparando a ciegas hacia la calle para crear una distracción, los otros abrían fuego contra la puerta principal, que empezaba a ceder bajo los golpes de la policía. Las ráfagas de AK-47 y AR-15 eran ensordecedoras dentro del espacio cerrado. El aire se llenó de olor a pólvora y polvo de ladrillo, quemándome la nariz y los pulmones. Me quedé paralizado en medio del fuego cruzado, un espectador aterrorizado de mi propia ejecución. Vi a un judicial caer en la entrada, su rostro una máscara de sorpresa y sangre. Vi a uno de los nuestros, un muchacho que no tendría más de 20 años, recibir un balazo en el pecho y desplomarse a mi lado, sus ojos vidriosos fijos en el techo, un hilo de sangre brotando de su boca. El 6 me agarró del brazo con una fuerza de acero. «Muévete, pendejo, o aquí te quedas de abono». Me arrastró por el hoyo en la pared y me aventó dentro de una camioneta Suburban que ya nos esperaba con el motor encendido. Salimos de ahí rechinando llanta, dejando atrás el sonido del tiroteo, los gritos
y la muerte. Esa noche, no crucé una línea. La pulvericé. La hice estallar. Había visto morir a un hombre a centímetros de mí. Era cómplice de asesinato, pero también les había salvado el pellejo. En los ojos del 6, cuando me dejó horas después en una casa de seguridad en el Cerro Colorado, ya no había desconfianza. Había una forma de respeto. «Usted no es como los demás, ingeniero», me dijo, casi con admiración. «Usted piensa rápido, con plomo en el aire. Eso vale más que 10 pistoleros». Mi bautismo de fuego no fue con una pistola, fue con un cálculo estructural de último segundo. Y a partir de ese día, dejé de ser José Luis Camacho para ellos. Me convertí en el Topo. Episodio 2. La revelación. Mi reputación, forjada en el caos de esa balacera, creció a la velocidad de la pólvora dentro de la organización. El primer túnel, a pesar del desastre final, fue considerado un éxito operativo. Lograron pasar un par de toneladas de cocaína antes de que las autoridades lo descubrieran y lo sellaran con concreto. Para los patrones, esa pérdida era un costo de negocio aceptable. La validación del concepto era lo que importaba. Unas semanas después, me llamaron a una reunión. Esta vez no fue en un restaurante público, sino en una hacienda impresionante en las colinas de Tecate. Un paraíso artificial de césped verde y palmeras en medio del desierto. Había caballos de pura sangre pastando en corrales impecables, una colección de autos de lujo que haría palidecer a un jeque árabe. Me sentí como si entrara en otro mundo, la corte de un rey medieval. Me condujeron a un despacho enorme, con muebles de caoba maciza, sillones de piel y una vista panorámica del valle. Y ahí estaba él, Ramón Arellano Félix. Lo reconocí al instante de las noticias y los periódicos. Era más bajo de lo que imaginaba, de complexión robusta, pero su presencia llenaba la habitación con una energía violenta y contenida. Su mirada era dura, penetrante, la de un depredador evaluando a su presa. No sonreía. A su lado, su hermano Benjamín, el cerebro, el estratega. Era él quien hablaba, con una voz calmada, casi académica, que contrastaba brutalmente con la violencia que representaba. Me felicitaron por mi desempeño excepcional durante el incidente de la bodega. Benjamín dijo que mi capacidad para pensar bajo presión era un activo invaluable. Y entonces desenrolló sobre la inmensa mesa de caoba unos planos arquitectónicos. Eran planos de verdad, no garabatos. Planos de una bodega industrial en Tijuana y otra idéntica en San Diego. «Queremos algo bien hecho esta vez, ingeniero», dijo Benjamín, clavando sus ojos en los míos. «Un túnel de verdad. Concreto reforzado, rieles para carros eléctricos, sistema de ventilación de circuito cerrado, electricidad e iluminación. Un túnel que dure años. Una verdadera obra de infraestructura. Nuestra propia línea del metro». Me ofrecieron un porcentaje de cada kilo que pasara por ahí. Las cifras que mencionaron eran astronómicas, obscenas. Mi hija no solo tendría el mejor tratamiento médico del mundo. Podría comprarle el hospital entero y ponerle su nombre. Durante el siguiente año, me dediqué en cuerpo y alma a ese proyecto. Se convirtió en mi obsesión. Fue mi obra maestra. Cavamos a 30 metros de profundidad para evadir los sensores sísmicos y los radares de penetración terrestre de la Border Patrol. Usamos tecnología de punta. Una pequeña tuneladora hidráulica importada en partes desde Alemania. Sistemas de ventilación con filtros de carbono para que el aire extraído no oliera a tierra. Un sistema de rieles eléctricos silencioso.
La tierra la sacábamos disfrazada en camiones de una empresa de productos químicos que ellos mismos habían creado como fachada. El túnel tenía casi 1 kilómetro de largo, desde una bodega en Tijuana hasta el sótano de una empresa de importación de chiles secos en San Diego. Era un trabajo impecable, una maravilla de la ingeniería clandestina. Fue durante esa construcción que tuve mi epifanía. Ya llevábamos unos 8 meses de trabajo. El túnel estaba casi terminado. Una tarde, el jefe de seguridad de la obra me avisó por radio que teníamos una visita importante. Se pararon las máquinas. Se impuso un silencio absoluto y tenso. Los trabajadores, nerviosos, fueron confinados a un rincón. Pensé que venía Ramón a inspeccionar, pero lo que vi me heló la sangre. Llegaron 2 camionetas Suburban negras, sin placas, con vidrios tan polarizados que parecían pedazos de noche. De una de ellas se bajó Benjamín Arellano. De la otra, un hombre de uniforme impecable. No era un policía municipal, ni un judicial. Era un general de división del ejército mexicano, con sus estrellas y medallas brillando bajo el sol de Tijuana. Lo flanqueaban 2 capitanes con la mirada dura. Me quedé helado. Mi primer pensamiento fue que era un operativo, que alguien nos había traicionado, que todo se había acabado, que nos iban a fusilar ahí mismo. Pero Benjamín recibió al general con un abrazo, como si fueran viejos amigos yendo a jugar al golf. Caminaron juntos por el borde de la excavación, inspeccionando el avance del túnel. Benjamín le explicaba los detalles técnicos como si fuera el contratista y el general, el cliente satisfecho. Hablaban en voz baja, pero en el silencio del desierto logré escuchar fragmentos de la conversación. Así que la ruta de vigilancia de la Segunda Región Militar evitará este cuadrante los martes y jueves por la noche, general, decía Benjamín. Confirmado, Benjamín. Mis muchachos tienen instrucciones de buscar polleros más al este en esas fechas. Unos decomisos menores para la prensa, respondía el general con una sonrisa. Sobre el cargamento de Guatemala, llegará al aeropuerto de Tijuana en un Hércules de la Fuerza Aérea la próxima semana. Estará clasificado como equipo de comunicaciones. Mis hombres se encargarán de la descarga y el transporte hasta aquí. En ese instante, todo el discurso del gobierno sobre la guerra contra el narco se me reveló como lo que era: una farsa colosal. Una obra de teatro para el consumo público. Para los gringos, esto no era una guerra entre criminales y el gobierno. Era una sociedad, una simbiosis perfecta. El gobierno no era el enemigo, era un socio comercial con diferentes uniformes. ¿Los Arellano Félix no eran simplemente narcos que operaban al margen de la ley? Eran una pieza más, una muy poderosa, en un engranaje de corrupción sistémica que llegaba hasta lo más alto del poder en México. Nosotros, los sicarios, los ingenieros, los chóferes, los vigías, éramos la mano de obra, la carne de cañón. Pero los verdaderos jefes no solo estaban en Tijuana, estaban en Los Pinos, en el campo militar número 1, en los consejos de administración de grandes bancos. Ese día entendí que no trabajaba para unos criminales. Trabajaba para el sistema, y eso era infinitamente más aterrador. La venda de la desesperación, la justificación de que hacía esto por mi hija, se deshizo en polvo. Ahora era simplemente un cómplice consciente y bien pagado. Episodio 3. El ascenso después de esa revelación. Mi trabajo cambió. O más bien, yo cambié. Me volví un cínico con un sueldo millonario. Un engrane consciente y bien aceitado en la maquinaria de la muerte y la corrupción. Me convertí en el hombre de confianza de Benjamín para todos los asuntos de infraestructura y logística.
Si necesitaban una casa de seguridad con un sótano a prueba de bombas y con túneles de escape, me llamaban. Si querían modificar un tráiler con compartimentos secretos hidráulicos indetectables para los rayos gamma, yo lo diseñaba. Mi especialidad, mi firma, mi arte, seguían siendo los túneles. Construí 4 más en los siguientes 5 años, cada uno más sofisticado que el anterior. Uno salía directamente dentro de una cisterna de agua vacía en el patio de una casa de San Isidro. Otro tenía un elevador hidráulico al final para subir la droga directamente al área de almacén de una empresa de importaciones de juguetes. Me volví una leyenda en el bajo mundo. El topo era sinónimo de eficiencia, secreto y éxito. Me pagaban fortunas. Mi hija, gracias a Dios y al dinero del diablo, se curó. Superó la leucemia. Le compré a mi esposa una casa en Coronado, del otro lado. Una mansión con vista al mar, donde vivían como la familia de un exitoso hombre de negocios internacional. Yo vivía una doble vida esquizofrénica. Pasaba semanas enteras en Tijuana, durmiendo en bodegas apestosas, cubierto de lodo y grasa, gritándole a los trabajadores. Luego cruzaba la frontera. Me duchaba durante 1 hora. Me ponía un traje de Segna y cenaba con mi familia en restaurantes de lujo en La Joya, hablando de la escuela de Sofía y de los planes para las vacaciones. Me volví un maestro en compartimentar mi vida. En un cajón estaba José Luis, el padre amoroso y el esposo atento. En otro, mucho más grande y oscuro, estaba el topo, el monstruo que construía las venas del narcotráfico. Me justificaba con una mentira conveniente que me susurraba al oído cada noche. Tú no tocas la droga. Tú no disparas un arma. Tú solo eres un técnico, un solucionador de problemas. Una mentira que, por un tiempo, me dejó dormir. Una de las misiones más complejas que me encargaron fue la Operación Langosta. La DEA había instalado en la aduana comercial de Otay un nuevo escáner de rayos gamma, el BASIS, capaz de ver a través del acero. Nuestros camiones de doble fondo estaban siendo detectados. Las pérdidas ascendían a millones. Benjamín me llamó. No estaba enojado, estaba preocupado, como un CEO ante un problema de la cadena de suministro. Ingeniero, los gringos nos están poniendo las cosas difíciles, me dijo. Necesito una solución. Algo que sea invisible a esos ojos nuevos que tienen. Durante semanas, me obsesioné con el problema. Conseguí, a través de un contacto corrupto en la aduana, los manuales técnicos del BASIS. Estudié la frecuencia y la potencia de los rayos gamma. La solución era teóricamente simple, pero logísticamente una pesadilla. Plomo. Necesitábamos un compartimento forrado de plomo. Pero un bloque de plomo en un camión de carga general gritaría droga en cualquier escáner. Tenía que ser algo que tuviera una razón comercial para estar ahí. Entonces se me ocurrió. Los camiones cisterna que transportaban gases licuados criogénicos, como el nitrógeno líquido, a veces usaban un revestimiento denso para el aislamiento. Creamos una empresa fachada de suministros médicos que supuestamente importaba nitrógeno líquido para hospitales. Compramos un camión cisterna. Mi trabajo fue diseñar un compartimento secreto dentro del tanque principal. Trabajé con un mecánico brillante y callado llamado Rigo. En un taller clandestino en Rosarito, desarmamos el tanque. Diseñé un falso fondo cilíndrico, un tanque dentro del tanque, con capacidad para media tonelada de cocaína. El espacio entre los dos tanques lo rellenamos con láminas de plomo de 2 pulgadas de espesor. El mecanismo de apertura era mi obra de arte. Un sistema hidráulico sin costuras, activado por una secuencia específica de comandos en la cabina del camión.
Encender los limpiaparabrisas 3 veces, bajar la ventanilla del copiloto a la mitad y presionar el encendedor de cigarrillos. Era imposible de encontrar por accidente. La parte externa del tanque se llenaba con nitrógeno líquido real, para que los sensores de temperatura no detectaran nada anómalo. ¿Cree que esto funcione, Inge?, me preguntó Rigo una noche, mientras soldaba la última placa. Su rostro estaba iluminado por el soplete. La física no miente, Rigo, le dije. Los rayos gamma no podrán penetrar esto. Para el escáner, el compartimento simplemente no existirá. La física no miente, repitió él con una sonrisa torcida. Pero los hombres sí. Esperemos que el chofer no se ponga nervioso. La primera prueba fue la noche más larga de mi vida. Yo estaba en un hotel en Chula Vista, con un radio de onda corta, escuchando el canal de comunicación del equipo. Escuché al chofer anunciar que entraba a la aduana. Luego, silencio. 10 minutos. 20. 30. Cada minuto era una eternidad. Pensé que lo habían descubierto, que todo se había ido al diablo. Finalmente, la voz del chofer tranquila, casi aburrida. El águila ha aterrizado. La langosta está en la olla. Pasó sin problemas. La operación Langosta fue un éxito rotundo. Durante 2 años, ese camión y otros 2 que construimos igual, cruzaron la frontera 3 veces por semana, como un reloj. Mi estatus dentro del cártel pasó de ser valioso a ser indispensable. Episodio 4. La culminación. Fue a finales de los 90. La supuesta guerra contra el narco del presidente Zedillo estaba en su apogeo, al menos en la televisión. Habían nombrado a un nuevo fiscal especial para la investigación de delitos contra la salud, un tipo llamado Guillermo Ortiz. No era como los demás. No era un político buscando una foto. Era un abogado de carrera, un hombre que parecía salido de otra época, con fama de incorruptible. Y lo más peligroso de todo, no tenía miedo. En pocos meses, había logrado desmantelar varias células importantes de los Arellano. Había congelado cuentas bancarias en México y en paraísos fiscales, y había conseguido órdenes de aprehensión contra gente muy cercana al círculo íntimo de los hermanos. Ortiz se había convertido en un dolor de cabeza, en una amenaza existencial para el imperio. Una noche, me citaron en la misma hacienda de Tecate. La atmósfera era completamente diferente. No había música. No había risas ni mujeres hermosas. Solo estaban Benjamín y Ramón, y un par de sus lugartenientes más sanguinarios. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Benjamín fue directo al grano, con su calma gélida que era más intimidante que los gritos de Ramón. «Ingeniero, tenemos un problema de plagas», dijo. «Una rata muy grande y muy terca se ha metido en la cocina y no la podemos sacar». El señor fiscal Ortiz desplegó sobre la mesa una serie de fotografías de vigilancia y planos. Eran de la residencia del fiscal en la Ciudad de México, en la lujosa colonia de Lomas de Chapultepec, una zona supuestamente inexpugnable. La casa era una fortaleza. Muros altos, cercas electrificadas, cámaras de circuito cerrado y una guarnición permanente de guardias de élite de la Policía Judicial Federal. «Un ataque directo es un suicidio», continuó Benjamín. «Mucha sangre, mucho ruido, y probablemente fallaríamos. Necesitamos una solución elegante, una solución estructural, una solución subterránea». Mi sangre se heló. Entendí inmediatamente lo que quería. Ramón, que hasta ese momento había permanecido en silencio afilando una navaja de caza con una piedra, habló por primera vez. Su voz era un gruñido gutural.
Queremos que cabes debajo de su casa, Topo. Justo debajo de su despacho, donde el cabrón se pasa las noches planeando cómo jodernos. Y cuando estés ahí, no vas a dejar una puerta. Vas a dejar un regalo. Me explicaron el plan con una precisión quirúrgica. Comprarían la casa de al lado, que convenientemente estaba en venta a través de una empresa fantasma. Desde el sótano de esa casa, yo dirigiría la excavación. El túnel sería estrecho, de 1 metro por 1 metro, lo suficiente para que pasara un hombre arrastrándose con equipo. El objetivo estaba a solo 40 metros de distancia en línea recta, pero tendríamos que bajar a 35 metros de profundidad para evitar cualquier tipo de detector, sensor o infraestructura subterránea. Al final del túnel, en una cámara excavada con precisión milimétrica justo debajo de los cimientos del despacho del fiscal, colocaríamos una carga masiva de C4, suficiente, en palabras de Ramón, para mandar la casa entera al cielo y al puto fiscal con ella. Era un plan demencial, sacado de una película de guerra, pero era brillante en su brutalidad. Salí de esa reunión con el sabor metálico del miedo en la boca. Esto era diferente. Era un acto de terrorismo puro y duro. Pero decir que no era una opción. Durante los siguientes 6 meses, viví en un infierno de tierra, claustrofobia y secreto. El equipo era mínimo, solo 6 hombres de la más absoluta confianza de Ramón, ninguno de los cuales sabía el objetivo final. Pensaban que era otro túnel para una fuga. Solo yo y los hermanos sabíamos la verdad. El trabajo fue una pesadilla técnica. El suelo del Valle de México es un lodo inestable. El ruido era nuestro mayor enemigo. Tuvimos complicaciones. Una vecina anciana, la señora Arosamena, vivía sola en la casa del otro lado. Era curiosa y se quejaba de los ruidos de la remodelación que hacíamos en la noche. Tuvimos que enviarle flores, chocolates, pagarle unas vacaciones a Cancún por las molestias. Uno de los hombres de Ramón, un joven impaciente apodado El Chicle, sugirió silenciarla. Lo detuve en seco. Si desaparece una vieja en esta colonia, tendremos a toda la policía encima en 1 hora, le espeté. La manejaremos a mi manera. A mitad de la excavación, la broca de diamante de nuestra perforadora silenciosa se partió. Conseguir un reemplazo sin levantar sospechas era imposible. Pasé 2 días y 2 noches sin dormir, modificando una broca industrial estándar, soldándole un sistema de irrigación interna para enfriarla y amortiguar el ruido. Funcionó. Fue mi pequeño milagro de ingeniería en el infierno. Finalmente, llegamos al punto exacto. La cámara fue excavada con un cuidado quirúrgico. 2 expertos en explosivos, traídos especialmente de Colombia, bajaron al túnel. Colocaron los bloques de C4, más de 200 kilos, conectaron los detonadores a un sistema de radiofrecuencia de grado militar. Cuando terminaron, me ordenaron salir el último. Sellamos la entrada del túnel desde el sótano con una nueva capa de concreto, envejecida químicamente para que pareciera original. La casa de al lado fue abandonada. El trabajo estaba hecho. Unos días después, me llevaron a un hotel de lujo en Acapulco. Me dijeron que me relajara. Una noche estaba viendo las noticias. El presentador, con el rostro pálido, interrumpió la programación. Tenemos noticias de última hora. Una terrible explosión que se cree fue causada por una acumulación de gas ha destruido por completo la residencia del fiscal especial Guillermo Ortiz en la Ciudad de México. Las imágenes eran apocalípticas. Un cráter humeante donde antes había una casa. La hipótesis oficial era una falla en una tubería principal.
Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Lo había hecho. Yo había matado a ese hombre, a su esposa y a los guardias que estaban con él. Corrí al baño y vomité hasta que solo me quedaron arcadas secas. El dinero llegó a mi cuenta una semana después. Una cantidad que me quitaba el aliento. Pero cada billete se sentía manchado de sangre y escombros. Punto de inflexión. Ese fue el punto de quiebre. El asesinato del fiscal me rompió por dentro. Ya no podía usar la excusa de que solo era un técnico. Mis manos estaban tan manchadas como las de Ramón. Empecé a tener pesadillas horribles. Me volví paranoico. Los patrones lo notaron. Benjamín, con su aguda percepción para la debilidad humana, me llamó a una reunión. «¿Qué le pasa, ingeniero? Anda muy nervioso últimamente», me dijo con su falsa y venenosa amabilidad. Unas semanas después, me dieron un nuevo encargo, una prueba de lealtad. Querían construir un túnel en la frontera de Sonora, en Agua Prieta. El territorio estaba en disputa con el cártel de Juárez. El plan era usar el túnel para meter un comando de sicarios directamente en la casa del jefe de sicarios del cártel rival. Era una operación militar. Pero me dieron una orden específica que me heló la sangre. El túnel debía tener una salida secundaria que emergiera directamente en el piso del cuarto de los niños. Querían matar a toda la familia. A sus hijos pequeños, de 8 y 10 años. Esa noche, en mi cuarto de hotel, me senté en la oscuridad por horas. Un monólogo silencioso y febril se desató en mi cabeza. «Hazlo, José Luis», me decía una voz. «Es solo un trabajo más. Di que sí. ¿Qué son 2 niños que no conoces comparados con la vida de tu propia hija, de tu esposa? Si te niegas, te matarán. Las encontrarán. Las matarán a ellas también. Es simple supervivencia. Has hecho cosas peores. Construiste la bomba que mató a un fiscal y a su esposa. ¿Dónde estaba tu línea moral entonces?» Pero otra voz, una que no había escuchado en mucho tiempo, la voz del hombre que fui, del padre que le leía cuentos a su hija antes de dormir, respondió: «No, no es lo mismo. Ortiz era un soldado en una guerra. Su esposa fue un daño colateral terrible, pero estaba en el campo de batalla. Esto es diferente. Son niños. Son como Sofía. Si participas en esto, si construyes el arma para matar niños inocentes mientras duermen, entonces no quedará nada de ti. Serás un monstruo completo, sin posibilidad de redención. El dinero, la seguridad, nada importará. Tu alma estará muerta. ¿De qué te servirá proteger a tu hija si para hacerlo te conviertes en la clase de bestia de la que tratas de protegerla?» Pensé en mi hija, en su rostro sonriente, en su inocencia recuperada. Y por primera vez en más de una década, decidí trazar mi línea. Le dije a Benjamín que el terreno en esa zona era extremadamente inestable, que el riesgo de colapso era demasiado alto. Jugué mi única carta, la técnica. Benjamín me escuchó pacientemente. Cuando terminé mi detallada y fraudulenta exposición, solo sonrió. Una sonrisa fría, sin una pizca de alegría. «No se preocupe, ingeniero», dijo con una suavidad aterradora. «Entiendo perfectamente. La seguridad es lo primero. Tómese su tiempo. Buscaremos una segunda opinión». Esa frase, «buscaremos una segunda opinión», fue mi sentencia de muerte. Significaba: «Ya no confiamos en ti. Estás fuera, y ahora eres un cabo suelto». Empecé a planear mi huida. Sabía que mi única oportunidad era cruzar a Estados Unidos y entregarme. Negociar mi conocimiento a cambio de protección. La casa comenzó sutilmente. La red se fue cerrando a mi alrededor. Sabía que mis días estaban contados.
Le dije a mi esposa Elena que se fuera con Sofía a visitar a unos parientes en Chicago. Fue la última vez que las abracé como un hombre libre. El recuerdo de ese abrazo es lo único que me mantiene cuerdo en esta celda. Mi plan era suicidamente simple: cruzar la frontera por la garita de San Isidro, a pie, y entregarme. La noche que elegí para cruzar, sentí que toda la ciudad me observaba. Llegué a la fila de peatones. El corazón me latía en la garganta. Estaba a unos metros de la caseta cuando la vi. Una camioneta Suburban negra, sin placas. 2 hombres se bajaron, buscándome. Me habían encontrado. En una fracción de segundo, tomé una decisión. Me salí de la fila y corrí hacia la malla fronteriza, gritando con toda la fuerza de mis pulmones en un inglés quebrado por el pánico. Soy José Camacho. Tengo información para la DEA. Soy el Topo. Fue un caos. Disparos, gritos. Me tiré al suelo, justo sobre la línea fronteriza. Me arrastré los últimos metros sobre la tierra. Cuando mis manos tocaron suelo estadounidense, sentí una docena de cañones de pistola en mi espalda. Me esposaron con una brutalidad que casi me disloca los hombros. Mientras me levantaban, vi los rostros llenos de odio de los hombres de Ramón al otro lado de la cerca. Había escapado. Por un pelo. Mi captura no fue un fracaso. Fue la única jugada que me quedaba para sobrevivir. Me habían cazado, sí, pero los había llevado directamente a la jaula que yo mismo había elegido. Y aquí estoy. En esta caja de concreto de 2 por 3 metros. Llevo casi 20 años encerrado. Mi familia está en algún lugar seguro, con nuevas identidades. Ese fue el trato. Mi conocimiento por sus vidas. He testificado en docenas de juicios. Mi testimonio ayudó a desmantelar lo que quedaba de la organización de los Arellano Félix. Pero, ¿saben qué? No siento que haya ganado. Decidí contar esta historia ahora porque necesito que se sepa la verdad completa. No por buscar perdón, porque para gente como yo no existe. Lo hago porque el monstruo para el que trabajé no ha muerto. Solo cambió de nombre, de rostro, de sigla. El sistema que los creó, que los alimentó y los protegió. Los políticos corruptos, los generales en la nómina, los empresarios que lavaban su dinero. Esos siguen ahí. Yo construí un túnel para matar a un fiscal, sí. Pero ahora estoy convencido de que la orden no vino solo de un narco. Esa orden vino de mucho más arriba. A todos los jóvenes ingenieros, arquitectos, contadores de mi país, que ven el dinero fácil y sienten la tentación de la desesperación. Escuchen la voz de un fantasma. Yo tuve todo eso, y lo perdí todo. La libertad, mi nombre, mi rostro, mi familia, mi vida. El camino del dinero sucio solo tiene 2 salidas: una tumba prematura o una jaula como esta. Y créanme, a veces, en la oscuridad de la noche, no sé cuál de las 2 es peor. Estoy aquí, a miles de kilómetros de mi tierra. Y lo único que me queda son los fantasmas de los túneles que cavé. Y la certeza de que el único túnel del que nunca podré salir es este. No hay luz al final, solo más oscuridad.